caminemos confiando y creyendo en Él. Entonces, vamos a orar para comenzar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque has preparado todo por adelantado. Te damos gracias en esta oportunidad por tu amor infinito, por la gracia que nos brindas a través de tu palabra que es viva, eficaz y poderosa. Gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien entregó su vida por nosotros y nos llamó y nos escogió desde la eternidad, resolviendo nuestros problemas de pecado, de muerte y de maldición. Te agradecemos por el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el momento en que creímos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo de Dios. Gracias porque nos fortalece a través del Espíritu Santo, nos guía, nos capacitas en nuestra misión de llevar el mensaje de salvación a otros, que podamos comprender, profundizar y aplicar tus enseñanzas, así como el labrador que trabaja con empeño para cosechar los frutos y el soldado que lucha con perseverancia. Señor, que al igual que los discípulos, nos aferremos a la verdad, al pacto, a tu palabra, que nos fortalece nuestros corazones y que vivamos confiando y creyendo que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo porque tu palabra lo dice, está escrito. Señor, reconocemos la importancia de estar firmes en tu palabra y de prepararnos continuamente para cumplir con el propósito con el que nos has encomendado como iglesia, Señor. Hoy nos reunimos con corazones dispuestos a aprender, a entrenarnos, a fortalecernos en la verdad de tu evangelio, para que juntos como iglesia podamos tener un solo mensaje y proclamar solo Cristo en unidad y con propósito. Que este tiempo, Señor, sea para edificación, para renovar y confirmar nuestro compromiso, pero no como una obligación, sino saber, Señor, lo importante que es llevar tu amor de salvación a todas las regiones y a todas las naciones. Quebrantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toda mente dividida, toda distracción y toda oposición. Creemos que aferrados a la roca inmovible que es nuestro Señor Jesucristo y edificados en ella, experimentamos el poder que desciende del trono celestial, donde las puertas del Hades no pueden prevalecer contra tu iglesia. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como el hermano Alberto nos leyó al inicio, ¿verdad? Lo que es este texto, que es el texto base de la enseñanza. Y algo que que me gusta mucho, que nuestra hermana Yael dice, no lean la palabra así por encimita, porque es que cuando la leemos, en esa concentración, en ese buscar meditar, no aprender más, no tener un conocimiento más, sino poder comprender y recibir esa gracia de Dios para nuestras vidas. Entonces, nosotros vemos aquí, tú pues, hijo mío, fuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y meditando en esto, es darle gracias a Dios porque esos que escucharon el Evangelio se hicieron testigos, pero no se quedaron solamente como testigos, ellos dejaron la huella. Y hoy, a Dios gracias por esas huellas que dejaron, porque se encargaron de también dar este mensaje a hombres fieles, ¿verdad? Enseñaron a otros. Y por eso es que hoy nosotros podemos disfrutar del Evangelio, de la buena noticia. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque esto no es que
nosotros, sí, somos discípulos y vamos y ya. No, porque tenemos que tener una preparación, un entrenamiento, ¿sí? Como ese soldado, como esos atletas, como lo dice la palabra. Pero dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida. Es decir, ya nosotros llamados por Cristo no tenemos por qué eh, vivir atrapados por el sistema del mundo. No debemos dejarnos arrastrar por el sistema del mundo, a fin de agradar a quién, aquel que nos llamó, que nos sacó de la oscuridad, que nos sacó de la peor pesadilla, por decirlo, del ser humano, la peor maldición de estar separado de Dios. Entonces habla de que también el que lucha como atleta, y dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Como les decía, un atleta se tiene que esforzar, un atleta tiene que perseverar. Yo tengo ahorita mi nieta que la tienen en gimnasia, pero ella para poder llegar a ser gimnasta tiene que esforzarse. Nosotros también nos tenemos que esforzar en el Señor, recordando un mensaje del púlpito de los domingos. No, no aunque la palabra dice no se esfuercen, pero es en ese esfuerzo humano de buenas obras, misticismo. No es en eso, es en esforzarse, en poder ser como el labrador que persevera, que tiene paciencia, que se esfuerza. No es como que, ay, el labrador siembra hoy la semilla y mañana ya va a ver si ya tiene el fruto. No, es en paciencia, debe trabajar primero para poder disfrutar de esto. Pero finalmente dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y yo pido al Señor en este tiempo, en esta hora, que nos dé entendimiento en todo a nosotros, que somos sus hijos y que estamos aquí para recibir de su gracia, para fortalecernos, pero para eh, también saber que tenemos una misión, ¿sí? Me disculpan aquí un momentico. Ok. El título del mensaje, la razón de la escuela de evangelismo, como lo leímos en 2 de Timoteo 2:1-7, de cuál es la razón del evangelismo, que pueda darse continuidad al evangelio de solo Cristo, para que sean esas huellas que aunque nosotros ya no estemos aquí, esto sea hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la introducción, hermanos. La escuela de evangelismo tiene una razón, un propósito y un contenido. Si nosotros lo vemos de manera secular, ¿verdad? Aquí la gente que va a la escuela, la gente va a la escuela a aprender, a capacitarse. Y cuando los niños los empiezan desde preescolar, ¿verdad? Ellos van es a aprender a escribir, aprender a leer, aprenderse los números, y eso no es que le dicen, ay, escribe hoy del 1 al 10 y ya mañana, no, del 10 al 50 o después llegan, no, eso es todos los días, del 1 al 10, del 1 al 10, del 1 al 10, hasta que ellos aprendan qué es el 1 al 10. Entonces, nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, también debemos entrenarnos para aprender, para conocer, para capacitarnos, para lograr y alcanzar el propósito, ¿verdad? Y por eso es importante el contenido. Entonces, ¿cuál es la razón, verdad, de la escuela del evangelismo? Tiene una razón, como le estoy diciendo aquí en la introducción. La razón central de la escuela de evangelismo es garantizar que el mensaje del evangelio se transmita de manera fiel y se multiplique de manera fiel. Y esto lo enlazo mucho con Génesis 1:28, que lo coloqué aquí como el propósito, porque es que Dios nos creó con propósito desde un principio, ¿sí? Y en Mateo 28:20 también, que nos habla
de lo que tenemos, de ese propósito que nosotros tenemos, de esa misión de vida. Entonces, ¿cuál es el propósito? Levantar el movimiento de evangelismo en cada región, que es este movimiento de evangelismo lo que da vida, porque en cada región lo que hay es muerte, hay oscuridad. Entonces se necesita el movimiento de evangelismo, que es el movimiento de vida de la palabra, que es lo único que puedes hacernos resplandecer, ¿verdad? Pero para eso tenemos que aprender lo que Jesús enseñó y a guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para poder enseñar a otros. Para cumplir este propósito, que es levantar el movimiento de evangelismo en nuestras regiones, debemos empezar en nuestro aposento alto personal. Siempre todo empieza por nosotros, de lo micro a lo macro. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a conllevar a esa iglesia regional. Entonces, ¿cuál es el contenido? Porque hay una razón, hay un propósito, pero también hay un contenido. Y este contenido está en Hechos 1 del 8, 1, 1, 1, 3 y 1, 8. El Evangelio de solo Cristo. ¿Qué se quiere? La unificación del mensaje centrado en solo Cristo. El reino de Dios, porque pertenecemos al reino de Dios, a ese gobierno, pero tenemos que empezar a ser gobernados completamente, absolutamente de ese gobierno, para así, llenos del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, como lo dice Hechos 1:8, ser esos testigos que proclaman la verdad de Cristo. Y no hay otro contenido, hermanos. No hay otro contenido que salve ni que sane. Esto es único. Nosotros podemos ir, dar muchos consejos, podemos hablar muchas cosas, eh, pero y hablar de nuestras experiencias y tratar de decirle, mira, haz esto, lo otro, pero lo único que salva y sana es este contenido centrado en solo Cristo, el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Ahora, lo que debemos conocer, que esto es algo que solamente debe estar aquí en nuestra cabeza, sino en nuestro corazón. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de Cristo, esa buena noticia de Cristo que recibió Adán y Eva cuando quedaron separados de Dios, lo dice Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Isaías 7:14, Emmanuel. Y Mateo 1:21, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cristo, como se le reveló a Pedro, también se nos reveló a nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos conocer, que es la buena noticia. Cristo, porque cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que le dijo Jesús, bienaventurado eres, porque esto es por revelación, no porque yo leí mucho, no porque tengo muchos estudios, porque soy muy inteligente, sino es porque a Dios le plació revelárnoslo a nuestras vidas. ¿Qué es el evangelismo? Es lo mismo que el evangelio, es anunciar esta buena noticia. El evangelio es la buena noticia, pero ahora el evangelismo es la buena noticia. Y Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros podamos anunciar esta buena noticia, esa buena noticia que nos fue anunciado a nosotros en una oportunidad y por eso nosotros hoy estamos aquí. Y ese es el gran privilegio que nosotros tenemos, del cual podemos gozar y disfrutar. Ahora vamos al contenido, hermanos, y en el primer punto, ¿verdad? Tenemos el evangelismo nace del corazón de Dios. Esto es netamente de Dios. Esto viene solamente de Dios. O sea, ¿y cuál es el inicio de Dios? ¿Cuál es la profundidad de Dios? ¿Por qué? Porque Él es el que desea salvar y restaurar la humanidad al original, que es el hombre con Dios. Y esto no viene, ¿verdad? Eh, de nosotros, sino que Dios ve la necesidad, porque el hombre quedó separado de Dios, ¿sí? Entonces, como
Hay esa necesidad que de que el hombre quedó separado de Dios, que dice Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién lo dio? Dios. ¿Por qué? Porque Él no creó al hombre para que viviera perdido, ni siquiera creó al hombre para que se separara de Él, sino para que estuviera en comunión con Él. Pero como el hombre perdió esa comunión, Dios mandó a su Hijo para que todo el que creyera en Él tuviera vida eterna y no se perdiera. Entonces, es poder ver, wow, qué maravilloso, ¿verdad? Pero también ver esta parte de que Dios no necesita nada de nosotros, porque a veces hasta el hombre piensa que puede ser más que Dios y que no, yo no necesito de Dios, porque ese fue el engaño de Satanás. Pero Dios no necesita nada de nosotros, pero ha obrado para que nosotros seamos sus hijos. Aunque no necesita nada de nosotros, obró para que seamos sus hijos, para estar con Él, para tener todo en común con Él. Por eso podemos percatarnos a través de la palabra que la iniciativa siempre fue de Dios, porque cuando el hombre quedó separado, en Génesis 3:9, ¿qué hizo Dios? Buscó al hombre. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿qué te hiciste? Dios busca al hombre porque está perdido. Este perdió la comunión con Dios. Y Dios en su gran amor, en su gran misericordia, le dio a Cristo. Génesis 3:15 y Romanos 5:8, ¿sí? Que dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es ver que Dios estaba con Cristo reconciliando el mundo, como lo dice Segunda de Corintios 5:19. Por eso es que el evangelismo nace es del corazón de Dios. El evangelismo lo hace Dios Trino y esto es lo que nosotros aprendemos en la escuela de evangelismo. La razón de la escuela de evangelismo es que nosotros no andemos repitiendo como loros, es que nosotros podamos realmente eh, conocer a Dios para poder disfrutar. Entonces, el evangelismo lo hace Dios Trino, no lo hacemos nosotros. Nosotros llegamos a una iglesia nuevo creyentes y nos mandan para la calle, fue mi experiencia. Y yo iba para la calle así como que, ajá, pero ¿de qué hablo? ¿Cómo lo hablo? O sea, así que, y como un poco estructurada por lo que estudié, entonces me sentí así como que, ajá, ¿cómo lo hago? Pero es que nosotros no tenemos el poder para hacerlo. Este poder es del Dios Trino, Dios Padre, quien fue quien planificó la salvación. Juan 3:16, Él lo planifica todo. No hay nada humano aquí. Dios Jesucristo fue quien cumplió el plan de salvación. Consumado es. Él fue el que lo ejecutó y dijo, consumado es, Padre. Lo hice completo, todo para que el hombre pueda volver a ti. Y Dios Espíritu Santo que conlleva la salvación, porque Él es el que convence, Él es el que obra, Él es el que pone nuestra fe, o sea, Él es el que pone la fe en nosotros para creer. Y Juan 16:7-11 habla de esto. Entonces, sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento ni conversión, porque si no hay obra del Espíritu Santo, ¿cómo yo me arrepiento? ¿Cómo a mí se me revela que estoy separada de Dios? ¿Cómo yo puedo entender que me tengo que arrepentir? Las personas dicen, pero ¿de qué me tiene que perdonar Dios? Porque no conocen, porque desconocen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de manera real, no lo conocen. Entonces, algo que nosotros debemos saber, que como lo dice aquí este punto, el evangelismo lo hace Dios Trino. No hay método o esfuerzo humano para el plan de salvación de las almas, porque el hombre, Adán y Eva, cuando quedaron separados de Dios, ¿qué hicieron? Pusieron hojas de higuera, pero eso no cumplió el plan de salvación. Lo cumplió fue nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo envió. Entonces, Dios ya preparó todas las cosas y es ver como lo veíamos
mensaje del domingo. Dios preparó todas las cosas por adelantado. Y, y es ver, hermanos, que la palabra dice que nosotros en este mundo tendremos aflicciones. Ya Dios nos los está diciendo en su palabra. Y a veces nosotros nos afanamos y nos preocupamos, pero es poder ver, wow, Dios preparó todas las cosas cuando creó al hombre, pero también cuando se separó y aún sigue preparando todas las cosas para nosotros. Entonces, no es con nuestra capacidad, no es con nuestro conocimiento, no es por lo mucho que nosotros podamos saber, sino que todo. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestra propia cuenta, porque incluso nuestro Señor Jesucristo decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sí, porque tenía el Espíritu de Dios, que, que todos ellos son uno, ¿sí? Entonces, la iglesia, ¿verdad? Nosotros ya vemos, ok, el evangelismo lo hace Dios Trino, pero ¿a través de quién lo hace? Veíamos al principio, ¿verdad? Que Pablo le hablaba a Timoteo el mensaje fiel. Entonces, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Que cumple el rol, que tiene un rol dentro de la evangelización del mundo. ¿Sí? Y vamos a leer Marcos 3 13 al 15. Permítanme buscar en la Biblia. En Marcos 3 del 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces nosotros como iglesia, recordando lo que dice Primera de Corintios 3:16, caso vosotros no sois templo y morada del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia del Señor. Entonces, hay un rol un rol que cumplir, y lo dice en Marcos, somos llamados, somos escogidos. ¿Para qué? Para ir a salvar y para sanar, para ir a libertar, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de nosotros. Entonces, debemos conocer y saber que pertenecemos al reino de Dios para extenderlo. Primera de Pedro 2:9 habla de que nos somos real sacerdocio, que somos escogidos por Dios, que Él nos sacó de la oscuridad para trasladarnos a su luz admirable. ¿Y a quién proclamamos? ¿Y de quién hablamos? De este que lo hizo con nosotros, porque ahora nosotros pertenecíamos al reino de Satanás, pero ahora pertenecemos al reino de Dios y a ese es el que nosotros proclamamos. Dios nos llama y nos envía para ser sus testigos. Y otra vez, Dios ya ha preparado todo por adelantado. Él no nos va a enviar si Él no es el que ha preparado para que escuchen, para que reciban y para que crean en el Evangelio. Entonces, somos sus mensajeros aquí en la tierra para anunciar las buenas nuevas que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La gente no conoce las buenas nuevas. La gente no conoce la Navidad, porque incluso en este tiempo muchos están celebrando la Navidad. Hoy hay encendido de luces por acá, pero no tienen poder para encender la luz, porque el que tiene poder para encender la luz dentro de nosotros es Cristo, la luz de la creación. Y la buena noticia es que Jesús nació, murió y resucitó. Entonces podemos ver que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Juan 3:16. ¿Quién lo envió? Dios. Pero Jesucristo envía al Espíritu Santo. Juan 14:16. Enviaré el Consolador. ¿Y el Espíritu Santo a quién guía? A la iglesia. ¿Quiénes somos, que somos nosotros? Primera de Corintios 3:16 nos confirma que somos la iglesia. Entonces, para que la iglesia pueda cumplir el rol dentro de la evangelización del mundo, debe de tener un contenido y ese contenido es el que necesita el campo, que es solo Cristo,
el gobierno de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Entonces, ¿qué debo conocer? Debo conocer lo que el campo necesita realmente. Ay, pero es que hay muchos niños pobres, que hay muchos indigentes, es que la gente necesita trabajar para poder llevar el pan a su casa. Eso es lo que nosotros vemos con los ojos físicos, pero las personas en el campo necesitan fundamentalmente recibir salvación. ¿Por qué? Porque perdieron el fundamento de Cristo, están separados de Dios. Pero para oír, ¿verdad? Para cómo van a oír, cómo van a conocer, cómo van a creer, cómo iban a invocar el nombre del Señor si no hay nadie que les predique a Cristo. Tiene que haber un enviado. Y Romanos 10, 13, 15 lo dice. Dice. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, este es poder ver que se necesita un enviado, pero ¿qué le vamos a proclamar? ¿Qué le vamos a decir? Ah, Jesús es el Cristo. Tenemos que conocer el problema del hombre. Y cuando conocemos el problema del hombre, podemos dar la respuesta, creyendo que el que va a obrar es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo soy ahora yo? Ajá, sí, 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 debemos conocer lo que necesita el campo. ¿Cómo soy yo esa persona que necesita el campo? Siendo el discípulo deseado por Dios, el que conoce, el que experimenta el poder de Dios a través de la palabra de su comunión con Él. Por eso es que a nosotros siempre nos están diciendo, personalicen, transcriban, transcriban, transcriban. Yo me acuerdo que a mí al principio transcribe, transcribe, camino de salvación, y ahí Jesús no entendía, no entendía, transcribe, 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 y lo hacía. Pero es algo que puedo decir con fundamento. Porque las personas dicen, ay, pero ¿qué sentido tiene que esté transcribiendo? Y es que la palabra es viva y eficaz, y aunque yo vea diga, no, no vea que pasa nada o que sienta algo, la palabra es viva y eficaz y va sanando mi cerebro, va sanando nuestras vidas. Y es algo que yo pude experimentar. Yo no me sabía los versículos bíblicos y ahorita tampoco es que me lo sé para todo, pero en ese transcribir, en ese transcribir, en ese meditar veía cómo me salían los versículos bíblicos así y yo, ay, Señor, o sea, sin ponerme que me tengo que aprender el versículo, no, sino el poder ir personalizando, el poder ir transcribiendo y eso se va grabando y como nos han enseñado y en oración vamos enraizando. Entonces, es tan importante esto porque si es que vamos a poder hablar del amor de Dios, conociendo el amor de Dios, podemos hablar del amor de Dios. Si no conozco, ¿cómo yo voy o sea, si yo no conozco y disfruto, ¿cómo yo voy a compartir algo que no vivo, que no disfruto? Sí. Entonces, por eso es que todo empieza por nosotros. Para poder ser ese discípulo que proclama a Cristo, debemos conocerle a través de su palabra para poder experimentar el amor de Dios y tener la conclusión de vida de solo, o sea, solo dentro de Cristo. Es el que poder disfrutar ese fundamento de vida en Él, de una identidad, de una autoridad, de una seguridad. ¿Sí? De saber, wow, ¿cuál es mi identidad? Soy hija de Dios, soy templo morada del Espíritu Santo, puedo orar a Dios y Él me va a responder, no estoy orando a este vaso que no me va a contestar, ¿sí? Entonces es poder ver, wow, tengo una autoridad para ejercer y pelear, no, para ejercerla en mí, pero también en la fuerza de la oscuridad que están en mi ambiente creyendo que ángeles están a mi alrededor.
que soy ciudadana del trono celestial. Entonces no me tengo que preocupar porque yo pertenezco allá y no me afano por las cosas de este mundo ni por lo que esté pasando. Mi mirada fija en el Señor porque tengo una misión que cumplir, que es la evangelización mundial. Y esa es nuestra identidad, nuestro fundamento de vida en Cristo. Entonces, cuando conocemos, disfrutamos del amor de Dios a través de su palabra, la oración, y viene la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nuestras vidas cobran sentido. ¿Sentido de qué? De la misión que tenemos donde entiendo que el evangelismo no lo hago yo, sino que lo hace él, porque, y que no es una obligación, sino mi misión, mi razón de vida. Las personas andan en el mundo que no conocen cuál es la razón de vida. Piensan que la razón de vida son sus hijos, piensan que la razón de vida son el esposo, la esposa, el trabajo, el dinero. Otros andan que no saben. ¿Para qué ¿Para qué nací? Ay, para sufrir, para vivir trabajado y cargado. Bueno, vengan a Cristo porque Él nos hace descansar. Pero si no hay quien le predique de solo Cristo, ¿cómo van a venir? Entonces, el evangelismo deja de ser obligación y carga porque podemos, ¿verdad? Disfrutarlo. Entonces, el discípulo que conoce lo que necesita el campo es el que no solo conoce el contenido, sino el que experimenta y disfruta. Esto hace que lleno del Espíritu Santo seamos conllevados a compartirlo de manera natural. No es que voy maquinando aquí lo que le voy a decir, no. De manera natural podemos hablarlo. Y eso es algo que nosotros en el campo lo hemos podido experimentar con los vecinos, con las personas que nos conseguimos. Pero hay un contenido, ¿verdad?, que nosotros tenemos que conocer, como les he anunciado, como les he dicho. Por eso es tan importante la escuela de evangelismo. Fíjense, nosotros somos ese equipo meditando y reflexionando en la adoración que puso nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Veíamos como grupos de hermanos orando por esas regiones, por Perú, por Venezuela, por México, por todos esos países, ¿verdad? Por Latinoamérica que sabemos cómo está, ¿verdad? Entonces Dios llama, levanta ese equipo, pero nosotros como equipo, que estamos dispersos, debemos entrenarnos. Y eso es la escuela evangelismo. Pero por eso tenemos por eso es la escuela evangelismo, para poder tener ese contenido. Y ese contenido de evangelismo, ¿de qué será? Es la vida y el poder de nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Timoteo, ¿verdad? Del 1 al 2 nos habla. ¿De quién vamos a hablar? Ay, no, porque es que yo soy tan inteligente. Ay, no, pero es que mira, yo hablo fino. Mire, yo me sé de Génesis 1 hasta Apocalipsis. Yo me lo sé, pregúntenme para que vean que yo les digo. No, no, es la vida y el poder de Jesús. Entonces, el movimiento del evangelismo es la obra del Dios Trino. Él es el que obra, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay otro que obra. Nosotros no obramos, nosotros no tenemos el poder porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, este movimiento de evangelismo, que es la obra del Dios Trino, Él la hace a través de su iglesia, quien es la encargada de preparar a los obreros para poderlos enviar. Entonces, una vez nosotros preparados como esos obreros de Dios Trino, porque yo en mi aposento alto, yo personalizo, ¿verdad? El Señor me está preparando y me está preparando y yo doy culto a Dios y yo me voy para la escuela de evangelismo y yo estoy en la oración y yo estoy los martes y estoy los jueves, ¿verdad? Dios nos está preparando. Y una vez que nosotros nos preparemos, no es que yo, ay Señor, ya yo estoy lista porque ya yo hago esto, no. Una vez que ya nosotros estemos preparados, que eso lo sabe, es Dios. Dios va a conectarnos, nos va a conectar con el campo. ¿Cuál es el campo? Los que estudian, los remanentes que están estudiando, o los que son maestros, los que son profesores, en el trabajo, cualquier trabajo en el cual está, o en cualquier oficio que la persona pueda tener.
Entonces, Dios cómo prepara a los obreros, como se los decía, grabando la palabra, enraizando en la oración, naturalizando el evangelismo, que el evangelio sea mío, como lo decía Pablo, mi evangelio. ¿Y esto para qué? Para que nosotros fielmente podamos compartir solo el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y por último, el punto 6, Dios es quien abre nuestros ojos espirituales para ver la necesidad del campo, para ver la necesidad del campo. ¿Y qué campo nosotros tenemos que ver? Algo en común que nosotros tenemos, que somos de Latinoamérica, que tenemos el habla español. Y entonces cuando nosotros personalizamos el mensaje, el contenido, ¿verdad? Que el contenido de Camino de Salvación, las cartas del Evangelio, la nueva vida, nuevo vivir, todo lo que el Señor nos da a través del mensaje del culto de los domingos, a través de este culto, podemos, o sea, Dios abre nuestros ojos espirituales, se nos quita como que ese murito o esas lagañitas y esas basuritas que tenemos en los ojos. Y wow, ya no veo igual. Entonces, podemos ver el campo de Latinoamérica en incredulidad, en sincretismo. Incredulidad porque la gente cree en cualquier cosa menos a Dios. Y hoy nosotros podemos ver qué ilógico éramos nosotros cuando creíamos en otras cosas. Y así estamos viendo a la gente que creen que, no sé, echándose un ramazo se va a recibir sanidad porque creen que unas ramas tienen más poder que Dios. Eso es la incredulidad. Entonces vemos, ¿verdad? Que esas mezclas, todo se mezcla, todo se agrupa, pero con la intención de mantener a las personas engañadas, creyendo en cualquier cosa. Pero también así está el mundo, este es el sistema del mundo que está gobernado por Satanás, pero también está el otro grupo, cristianos sin fuerza espiritual. Y veamos el mensaje del púlpito del domingo, donde Dios había dado el pacto, donde Dios había dado la promesa. El equipo evangelismo de Caleb y Josué, ellos se aferraron a la palabra de Dios, pero estaban los otros sin fuerza, ¿verdad? Eh, ¿Qué hicieron? Murmurar. Y eso es lo que hace un cristiano sin fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque está en legalismo, vive en misticismo, religión. La gente está enfocada, las iglesias están enfocadas en buenas obras, en humanismo, en todas estas cosas. ¿Y cómo viven? Sufrimiento, opresión, esterilidad, competencia. Ay, no, montaron a este líder aquí. No, 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 que quiten a ese líder, yo quiero estar ahí. Y esto no se trata de quítate tú para ponerte yo, porque es el Señor que hace el llamado. Y otra cosa que se mueve dentro de las iglesias Latinoamérica es las ideologías políticas. Personas que incluso pelean por el partido que apoyan. Y no solamente esto, sino hay una ignorancia y una confusión espiritual. Y nos vamos a encontrar en, en un campo, como les decía, o sea, que no conocen a Dios, no conocen a Cristo y mucho menos conocen al Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, es tan importante la escuela de evangelismo, porque es poder ver que como equipo ir juntos, como equipo, ir juntos. Entonces, este, es poder ir juntos, porque Dios eso es lo que quiere. Cuando nos hablaban del equipo, yo decía es que el primer equipo
que tengo que ser es con equipo con Dios, para poder ser equipo con mis hermanos, para poder ser equipo juntos, para poder salvar a las 237 naciones, a las 5.000 tribus. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos dar este mensaje, o sea, primero centrarnos en el mensaje, unificarnos en el mensaje. El pastor Río hablaba de esto, lo importante de unificar el mensaje. ¿Para qué? Para que llevemos un solo mensaje. Y como dices aquí, el campo necesita que nos levantemos como la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo nos levantamos como la iglesia de Jesucristo? Bueno, pero es que en la palabra dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Sí, pero el cuerpo quiere andar como quiere. El cuerpo quiere andar a su manera, el cuerpo quiere hacer como quiere, o sea, es con nuestras experiencias, es con lo que nosotros sabemos, no, es con lo que ya Dios tiene en su palabra. Un solo mensaje que salva, no el mensaje que acusa, no el mensaje que señala, no el mensaje que manipula, no. Y teniendo ese mensaje que salva, seremos esa iglesia que salva. Amén. Vamos, hermanos, a la conclusión. Oraba al Señor para que me diera esas conclusiones y de verdad es darle gracias al Señor. Aunque parezca que es mucha información, hermanos, es poder conocer la razón fundamental de la escuela de evangelismo. Y es que Dios nos quiere capacitar a su iglesia para que nosotros podamos transmitir fielmente el mensaje de Cristo, garantizando que el evangelio que se multiplique y llegue a las 237 naciones y 5.000 tribus. Y me gozaba, hermanos, porque yo anoche estuve haciendo las conclusiones y esta mañana cuando leía el diario de oración que hablaba de las huellas del tabernáculo, las huellas de los tres atrios. ¿Y cuáles huellas tenemos nosotros? Las 237 y las 5.000 tribus hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el corazón de Dios siempre ha estado orientado hacia la salvación del ser humano. Desde el principio, su deseo ha sido que todos podamos estar en comunión con Él. Esto no es para unos sí y otros no. Ay, no, este me cae mal, este no merece. No, disfrutan. Él quiere que todos disfrutemos de su presencia, de su amor y de su propósito. La Biblia revela que la raíz del plan de Dios para la humanidad es su amor incondicional, que busca reconciliarnos con Él y restaura la comunión rota por el pecado. ¿A través de qué? De la iniciativa divina en la que participa solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin depender de esfuerzos humanos, sino de la obra trino de Dios. Es importante que en nuestro corazón nazca el amor y el deseo de Dios para salvar al campo, recordando siempre que es el deseo de Dios, que nadie perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces orarle al Señor, Señor, que yo también tenga así ese deseo, que eso nazca en mi corazón de manera profunda, para no ver a las personas de cualquier manera. El mensaje que debemos tener como iglesia de Jesucristo es solo Cristo. Debemos ser fieles al mensaje. Por eso es que cuando Jesús le dijo a sus discípulos cuando se les reveló a Pedro que Jesús era el Cristo, en el Mateo 16:20 dice, pero no le digan a nadie que yo soy el Cristo. ¿Pero por qué le dijo eso? Bueno, pero es que ay, si tengo que decirle para que la gente crea como que ahora no, como que no le digo, porque no es de cualquier manera. No es como yo pienso, no, ya yo lo entendí así, no, porque matamos a la gente. Tenemos que tener el mensaje fiel para poder irlo a compartir. Ay, perdón, mis hermanos. Ok, es imprescindible conocer y experimentar el amor de Dios en nuestra vida personal, para que esa experiencia sea natural, nos lleve a compartir también el Evangelio con autenticidad,
y poder en Cristo, porque el poder es de Él, no viene de nosotros, dejándolo de ver como una obligación y convirtiéndolo en nuestra misión de vida, que nos lo dio desde el principio, Génesis 1:28. El evangelio no se oferta, no se vende, nosotros no convencemos, nosotros no obligamos. Así obliguemos, bueno, lo que hacemos es que las personas se alejen más. Solo somos los mensajeros con el contenido de vida y el poder de Jesús, que es lo que salva a otras personas. Por eso debemos transmitir con claridad y fidelidad el mensaje que Dios nos ha revelado, y eso lo hacemos a través de la escuela de evangelismo. La preparación como obrero es clave, hermanos. Dios nos capacita, por eso es importante la personalización, para poder disfrutar y ver cómo se levantan las obras del Espíritu Santo, no solamente en nosotros, sino en nuestros campos, en nuestra región. Miremos las necesidades reales del campo, diagnostiquemos el campo, pero no con lo que nosotros vemos, no es con nuestra visión ni nuestra perspectiva, sino la visión alineada a la perspectiva de Dios. Nos vamos a enfrentar a desafíos, no debemos correr. Hay desafíos como la incredulidad, el sincretismo, ignorancia, la opresión espiritual. Para eso es la batalla que tenemos que tener espiritual, para así poder levantar una iglesia fiel y efectiva que salve y sane en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo ignora al Padre, ignora la salvación del Hijo y la obra del Espíritu Santo. En fin, somos privilegiados con este único y verdadero evangelio. Somos privilegiados, hermano. Nosotros en nuestra mente finita no, esto es una magnitud que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todas las cosas, porque no hay palabras y es maravilloso pues disfrutar de ese privilegio del Evangelio y poder ahora compartirlos con otros hermanos. Vamos entonces a la oración final. Gracias, Señor, por la misión que nos han encomendado como Iglesia de Jesucristo. Reconocemos que tu corazón siempre ha estado orientado hacia la salvación de la humanidad, deseando que todos tengan comunión contigo, como en el principio cuando tú creaste a Adán y a Eva. Señor, que podamos experimentar siempre de tu amor incondicional y que sea ese amor que nosotros podamos proclamar al campo. Te damos gracias por por capacitar a tu pueblo para transmitir fielmente el Evangelio, asegurando que llegue a las 237 naciones y a las 5.000 tribus, sin depender de nuestros esfuerzos, sino de tu obra trino. Te pedimos que en nuestro corazón nazca el amor por el campo, el deseo de que nadie perezca, sino que tengan vida eterna en Cristo Jesús. Queremos ser, Señor, fieles a tu mensaje de solo Cristo y poder experimentar tu amor en lo profundo de nuestras vidas para compartirlo con autenticidad y poder. Ayúdanos a preparar y a capacitar a los obreros, a diagnosticar las necesidades del campo y a enfrentar los desafíos con una visión alineada a tu perspectiva para levantar una iglesia fiel y efectiva que salve y sane solo en tu nombre, Señor, porque es solo en tu nombre que se puede salvar y se puede sanar. Gracias por la oportunidad, Señor, de llamarnos como los mensajeros que tienen tu vida y que tienen el poder porque tú nos los has dado. Y que podamos, Señor, confiar en que nosotros somos llamados para cumplir el plan de amor y de restauración, que es el plan de salvación. Oramos, Señor, en agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.